Bueno, robots, ¿no? Un tema bastante en boom, ¿no? Y quiero enfatizar el tiempo verbal del título de la presentación, y es en presente. Y es en presente porque realmente ahora mismo ya hay robots que hacen cosas mejor que nosotros, y eso lo tenemos que entender, ¿no? Y creo que llegaremos a un punto en que en una conversación cotidiana, de día a día, cuando alguien comenta, no, que tengo un problema, que tengo que resolver un trabajo en casa, alguien dirá, pues eso lo hace un robot, así tal cual como ahora decimos que eso te lo hace un paleta, o eso te lo hace un mecánico o un gestor, ¿no? Y entonces con esto lo que quiero decir es que la respuesta a la pregunta es sí, los robots nos van a quitar algo de trabajo. Y el por qué digo este sí tan rotundo es porque, pregunto, ¿no lo han estado haciendo ya? Este video es un video resumen que ha hecho ABB en el año 2010. Si lo puedes reproducir, por favor. Es un video resumen de las 10 aplicaciones más comunes en la industria con brazos robóticos, ¿no? En este video podemos ver, por ejemplo, soldadura por arco o soldaduras de punto, que son trabajos que anteriormente las personas los hacían en la fabricación de automóviles y este tipo de cosas, y ahora es bastante común que lo haga un robot. Hay trabajos como el manejo de subconjuntos bastante pesados que inicialmente ni siquiera existían, porque no era impensable que una persona pudiera cargar un tipo de algo tan pesado, ¿no? Y es un trabajo creado particularmente para el robot. La pintura más de lo mismo. Y lo que quiero que se fijen mucho en el video son dos cosas, y es que en el espacio de trabajo del robot no hay personas, ¿vale? Y otra cosa es que estas tareas, las que están viendo en el video, son tareas que están definidas muy precisas y de manera muy geométrica, ¿no? Y eso es lo que hace que sea posible que las podamos realizar con un robot, y no solo eso, sino que también el robot lo haga mejor que nosotros, ¿no? Y entonces, por si alguien no se lo ha preguntado, la pregunta es, ¿qué es un robot, no? Al final. ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? ¿Y por qué queremos definir un robot? Y es porque, por lo mismo que hacemos muchas de las cosas, porque tendrá repercusiones legales y económicas. O sea, una empresa que despida a un montón de gente, pues igual recibirá demandas y le dirán, no, es que has puesto este robot y has echado todo este montón de gente. Y claro, la empresa puede decir, no, eso no es un robot, eso es un lavavajillas gigante. ¿Y sabremos decir la diferencia entre un robot y un lavavajillas? Entonces, si alguien no tiene ni idea de robótica, pues lo primero que hace es buscarlo en algún sitio, ¿no? Y pues decimos, bueno, lo metemos en Google, que nos dará un resumen de 148 millones de referencias a la palabra robot en un segundo, que ya es impresionante. Y nos da un resultado como el de que es una máquina que realiza una serie compleja de acciones de manera automática, ya ni siquiera programadas, ¿no? Y dice, después pone la coletilla, especialmente programadas por un ordenador. Y entonces, claro, es una definición un poco vaga. De hecho, el lavavajillas me entra allí, si os ponéis a pensar. Entonces digo, bueno, vamos a una referencia un poco más especial, ¿no? Que es de Merriam-Webster. Y añade la coletilla que además el robot tiene que parecerse a una persona. Entonces yo os pregunto, ¿tendrá que parecerse realmente un robot a una persona para que sea un robot? Evidentemente no. De hecho, ni siquiera a nada que sea biológico. Un ejemplo muy sencillo es, yo desde mi ignorancia como biólogo no he visto ningún animal que lleve cosas con un carro con ruedas. Y la rueda es una de las cosas, uno de los inventos más eficientes para llevar una carga. Entonces ya por allí podemos ver que no necesariamente un robot tiene que parecerse a un humano. Entonces, bueno, finalmente llegamos a la definición de los expertos, que es la Organización Internacional de los Estándares, y hay una definición, hay un artículo donde definen un robot como un mecanismo actuado, programable, en dos o más ejes, que eso es lo que quiere decir simplemente son motores que hacen movimiento en el robot, con un cierto grado de autonomía, moviéndose por su ambiente y para realizar tareas específicas, ¿vale? Y también incluye un sistema de control que también lo podemos acceder a través de una interfaz. Vale, esto ya por lo menos me descarta un lavavajillas, ¿no? Porque un lavavajillas no se mueve por su ambiente, ¿no? Entonces vamos a ver, cada una de estas palabras en la ISO está detallada y especificada qué quiere decir y qué diferencias tiene respecto a lo que vemos en el común. Entonces,
vamos a ver, todas estas palabras, ¿qué significan, no? Digamos, yo tengo un robot que ha sido diseñado específicamente para realizar una tarea, que en el contexto de WeShare se traduce en un trabajo, ¿no? Estas tareas las puedo programar o las puedo seleccionar a través de una interficie. Si os fijáis, es la persona la que siempre da este comando, digamos. Luego, esa tarea tiene repercusiones en el paradigma más común, que es sensar, percibir, tomar decisiones, controlar los motores, ¿vale? Y digamos que esa tarea tiene influencia en todo esto. Aquí hago una pequeña acotación para los que todavía creen que los robots son de tema de inteligencia artificial, son dos campos totalmente diferentes. Y aquí es donde clásicamente la inteligencia artificial ha tenido su posición dentro de la robótica y es en la toma de decisiones. Pero poco a poco también se ha estado extendiendo en lo que es la percepción y el control, ¿no? O sea, un ejemplo muy que vivimos a menudo es por ejemplo, cuando llamamos a Telefónica y hay una máquina que nos reconoce voz. Y pensar que eso reconoce cualquier tipo de voz, pero no deja de ser un ambiente semiestructurado, ¿no? Y digamos que la inteligencia artificial lo que dará es un mayor grado de autonomía al robot, ¿vale? ¿Para qué? Para que se pueda mover en el ambiente. Y aquí en el ambiente es donde hago la acotación del video anterior. Todos esos robots trabajan en un ambiente muy estructurado, que prácticamente nosotros tenemos que darle al robot las partes o las piezas de como él lo quiere, ¿vale? Digamos que lo que se está trabajando ahora, hoy en día, es intentar cerrar este loop en el que el robot pueda estar en el ambiente, pero en el ambiente también hayan personas y las personas interactúen con el robot, ¿no? Entonces, lo que os muestro ahora es un video resumen del manual de la robótica de Springer, que es uno de los libros como la Biblia de la robótica. La primera cosa que ya salta a la vista, diferente a la anterior, es que hay robots y personas compartiendo el espacio de trabajo, ¿vale? Entonces, esto es del año 2016 y realmente lo que se está trabajando en los laboratorios académicos, ¿no? Otras cosas que podemos ver como retos es la manipulación de objetos deformables, que si ya manipular objetos rígidos es complicado de manera autónoma, manipular objetos deformables todavía estamos muy en pañales en ese sentido, ¿no? Otra cosa es ser flexibles o robustos a los diferentes ruidos que podamos tener en el ambiente, o las incertezas de los objetos que nos encontramos en un ambiente no estructurado, o interfaces mucho más amigables para las personas. Por ejemplo, no hacen falta cables, como han visto allí al chico que se movía naturalmente, y eso se puede traducir luego en comandos para el robot. Flexibilidad por ejemplo, ven mucho las manos robóticas. Las manos robóticas se originaron en los 80 para intentar tener una herramienta general en los robots que no hiciera falta cambiar de herramienta cada vez que usa un destornillador o un martillo, sino que el mismo robot pueda agarrar diferentes herramientas, ¿vale? Entonces, digamos que todo este tipo de tecnología, una de las cosas que nos preguntamos es, vale, ¿a dónde nos llevará, ¿no? ¿Qué aplicaciones tendrá, por ejemplo, un canguro de esto que acabamos de ver? O robots de este tipo que tienen 4 patas y pueden caminar. No sé si han visto, recientemente Boston Dynamics ha sacado un robot bastante nuevo. Ya estos, digamos, se ven antiguos al lado de ese. Pensar que esto es 2016. Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos es, vale, ¿qué nos aportará toda esta tecnología? ¿A dónde iremos a ir? O la pregunta que todos nos hacemos, ¿cuánto tardaremos en tener un Wall-E en casa o un Terminator? Que, bueno, hay los robots buenos y los robots malos, ¿no? Y entonces ya podemos preguntar a muchísimas personas, el futuro es incierto, la respuesta es incierta. Y el por qué es incierta es porque los cambios son tan rápidos y diversos que cualquier estimación que nosotros podamos dar, incluso de expertos mismos, cualquier estimación que podamos dar se puede quedar o corta o puede ser muy flipada también. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, estamos todavía lejos de lo que vemos en las películas de ciencia ficción, como por ejemplo Blade Runner, que la recomiendo, es muy buena. Pero sí que ahora mismo afuera hay robots, hay realmente maravillas, ¿no?, de la tecnología.
Y el motivo de eso no es porque la robótica o los robots es una de las tantas palabras sexys que hay ahora mismo en nuestra sociedad, sino que detrás de cada una de estas palabras hay realmente un mundo, y esos mundos a veces se solapan o algunas veces colaboran de manera simbiótica incluso. Por ejemplo, ahora hago una acotación. Si alguien que va a estar el viernes tendremos un robot industrial colaborativo para que lo puedan tocar y lo puedan mover con una interfaz natural. Digamos que sería una combinación entre wearables y robotics, si a alguien le interesa. Y una cosa que quiero que quede clara aquí es que todo lo que hacemos, y me incluyo ya en la nube aquella de robótica, lo hacemos con todas estas tecnologías tienen un común denominador, que son las personas. Y para mí no tendría sentido de otra manera, ¿no? Y ya sea para lo bueno o para lo horrorífico, como ha mostrado el ponente, uno de los primeros ponentes, de un robot que interactúa con personas. Pero sean cosas buenas o cosas malas, yo me considero que soy una persona constructivista y creo que todo lo que hacemos ahora, incluso lo que hacemos ahora en WeShare, digamos que dará forma al futuro del trabajo, y nosotros, cada uno de nosotros como sociedad, somos los que tendremos la última palabra para la introducción de una nueva tecnología o no, como ya ha venido pasando, ¿no? Y corrígeme si no, Alicia, creo que nadie usa cassettes para escuchar música hoy en día, ¿no? ¿O sí? Por lo menos no la mayoría. Muchísimas gracias. Bueno, yo ante todo soy emprendedora, o sea, va a estar muy sesgado, es mi opinión personal y además no soy speaker, o sea, es un buen sitio. Cuando Alicia me lo propuso, me parece muy bien. Yo os tengo que decir que en 2010, bueno, un poquito después, yo creo que fue 2011, yo vi esta frase que decía que el 40% de los empleados esto era en Estados Unidos, iba a ser freelancers en el 2020, y a mí me impactó. Me impactó. Os digo, yo soy emprendedora y yo creo verdaderamente en un cambio de modelo, pero no creía que iba a ser tan grande. La verdad es que luego me di cuenta que el gobierno americano había medido en 2006 cuántos freelancers había, y ya eran un 30%. Entonces me impactó más, yo pensaba que eran muchos menos. Quizá acostumbrada a los datos españoles. Tened en cuenta, todos estos datos los he sacado de páginas y de estamentos americanos porque es más fácil. En España me costaba bastante encontrar información. Bueno, un 30% me parecía muy alto, pero es que de repente en abril del 2015 ya se llegó al 40%. Entonces, Intuit, que es una empresa en Estados Unidos muy famosa porque desarrollan un software, el software para contabilidad que sobre todo utilizan todas las startups, se llama QuickBooks, pero es una empresa que cotiza en bolsa. Bueno, ellos están haciendo nóminas continuamente, entonces me daba un poco de credibilidad. Entonces, el gobierno americano contó, la Bureau of Labor Statistics, me parece que es, sacó que el 40,4% en abril de 2015 ya era freelancers y que en 2020 se preveía un 50% de la población. Eso quiere decir que 1 de cada 2 personas va a ser freelance. Y es muy importante, para mí es verdaderamente impactante porque ya está sucediendo. Os digo que el crecimiento, y esto viene un poco, hace poco leí unas noticias sobre el paro en España y era una noticia, lo que pasa que luego ahora que preparaba la presentación he intentado buscarla y no la he encontrado, y yo soy un despiste, pero he encontrado esta, que es de Estados Unidos. Es el crecimiento de freelancers, el porcentaje de crecimiento de freelancers desde el 1995. En España, esa noticia, pocos periodistas lo dicen, pero no recuerdo ni el periódico, pero decía que de acuerdo, que el paro había disminuido en un mes, pero sobre todo era gracias a los autónomos. Es que es así. Lo que pasa es que no salen muchas noticias de este estilo. A mí me impactó en su momento la información que vi de Intuit y pensé, bueno, voy a investigar cómo son estos freelancers que casi vamos a estar ya 1 de cada 2 siendo. Y investigué, el gobierno americano lo divide en 6 partes. Los primeros son agencias de colocación temporal. En España serían las ETTs o alguna startup tipo Job & Talent también hace de ETT. Luego hace una distinción lo que se llama on-call workers.
On-call workers quiere decir gente que se contrata para trabajos específicos como temporales, como por ejemplo la vendimia o como por ejemplo organizar un evento, pero continúan siendo pequeños. Los contract company workers, yo cuando estaba en Estados Unidos con mi primera startup conocía bastante gente que había empezado a trabajar en Google siendo contractor. Es decir, ellos trabajaban de forma independiente como un autónomo en España, por ejemplo, y luego Google había pasado a contratarlos en la central. Entonces, luego el grupo más importante era los independent contractors. Estos son gente que provee un servicio o un producto, es lo que aquí llamaríamos comúnmente autónomos, y se espabilan por encontrar a su cliente. Luego hay otro apartado que era los trabajadores autoempleados, y aquí entrarían los bares, los restaurantes, y luego lo que ellos llaman el standard part-time, que aquí lo que entrarían pues, bueno, las personas que prefieren trabajar media jornada pues, para atender otras necesidades personales. No sabemos si lo harían a título... Aquí pone estándar, muy estándar, no sé si es mucho más una decisión de la corporate o es una decisión del trabajador, pero en todo caso aceptan trabajar a media jornada. Entonces a mí me interesaba saber cuál era la satisfacción de estos freelancers. Entonces se hizo un estudio. Los agency temps, los contratados por agencias temporales, y los on-call workers, el 50%, en el caso de las agencias temporales, el 60% quería cambiar de trabajo. Los independent contractors y los self-employed workers no llegaban al 10%. Y esto es importante. Importante porque yo pensé, tenemos un reto, pero tenemos un reto ya. La sociedad, vamos a hacer que los temporales puedan convertirse en independent contractors. Vamos a empoderarlos. Bueno, vamos, no digo vamos, yo no voy a hacer nada, pero entre todos, seguramente seguramente un cambio, necesitamos un cambio de mentalidad. Y os voy a poner un ejemplo. Este me pasó en la anterior startup, que se llama Help. Esta startup lo que hacía era, nosotros teníamos helpers, que eran como pequeños secretarios que ayudaban a los clientes, está funcionando y funcionaba bien, que ayudan a los clientes a resolver problemas cotidianos, como por ejemplo, búscame a alguien que se quede con el perro, o alguien que me lleve la moto a pasar la ITV, o manicura. En este caso era la manicura. Yo estuve buscando, antes de lanzar Help, pensé que iba a ser muy... las manicuras, las peluqueras, iba a ser verdaderamente demandado, esto y los vehículos. Y yo pensaba que las personas que están trabajando en su despacho iban a necesitar, no tienen tiempo, iban a necesitar estos servicios. Entonces, estuve bastante tiempo entrevistándome con manicuras. Me costaba mucho encontrar manicuras autónomas. De hecho, muchas de las personas con las que me entrevistaba me decían que no querían ser autónomas porque iban a pagar muchos impuestos, y yo trataba de convencerles de que iban a ganarse mucho mejor la vida. Pero es muy difícil cuando tú eres la empresa que las quiere contratar y no eres una persona ajena. Claro, entonces yo empecé a investigar en su momento. El sueldo de un manicura o una manicura en España dice Indeed que está en 877 euros al mes, que neto es mucho menos. Y en cambio, como autónoma, una persona que va a hacer la manicura y la pedicura normalmente cuando se pide a domicilio o en el trabajo, el ticket medio está por encima de los 45 euros. Yo he cogido 35 euros. Claro, si una persona quiere hacer 3 servicios al día, 2 por la mañana, 1 por la tarde, 5 días a la semana, 4 semanas y media, está facturando 2.362 euros. ¿Cómo le explicas tú a una manicura que va a ganar mucho más dinero, que deje la peluquería donde está trabajando? ¿Cómo más que con cifras? Difícil. Si le quitas el IVA, que en este caso yo he cogido un ticket medio muy bajo, si le quitas el IVA, le quitas el dinero que debería ahorrar para en caso de que se ponga enferma, porque sabéis que lo de los autónomos en España está bueno, y en muchas partes del mundo no está muy cubierto. Si le quitas desplazamiento, materiales, le quitas 1.000 euros y todavía gana el doble. O sea, ¿cómo le decimos esto a una persona que está trabajando? ¿Cómo le decimos esto que va a ganar más dinero? Bueno, esta es una... volviendo a lo que decía antes, después de este break, yo quería saber un poco
claro, todo esto salió a partir de la afirmación de Intuit, que a mí me shocking, y yo quería saber hacia dónde vamos o cómo podemos despertar la conciencia en la sociedad, ¿no? Yo, respecto a las tendencias del mercado laboral, yo he escogido tres que a mí verdaderamente creo que son importantes. Le he puesto jóvenes, en realidad jóvenes yo quería decir new entrants workers, trabajadores que se incorporan al mercado laboral, hiperespecialización y móvil y tecnología. Yo he escogido estas tres, desde luego hay 80.000 tendencias, pero estas son las que a mí me gustan. ¿Por qué? Las personas que se están incorporando al mercado laboral ahora son personas sin estigma. Sin estigma, quiero decir, o me lo quiero creer. Son personas jóvenes que les da igual, o sea, no van a vestirse de una forma determinada para ir a un trabajo, que van a valorar trabajar desde casa, que van a valorar su vida privada y, sobre todo, no van a creer que ser freelancer es ser un vago o no tener un verdadero trabajo, como decían los abuelos. Ser freelancer puede ser igual, bueno, puede ser, ya lo veremos, o igual o mejor que ser un trabajador para una corporate, ¿no? Si los jóvenes que entran, ya creo yo que entran sin este estigma, los demás tenemos que cambiar y tenemos que quitarnos todas estas idioteces de si trabajas freelance, en realidad no estás trabajando. Pero bueno, ya os digo que yo soy emprendedora y soy autónoma. Por otro lado, esta gente... me dejé lo más importante. Esta gente tiene un hábito que es la formación informal continuada. Están continuamente leyendo Instagram, están continuamente leyendo lo que sea. No dejan de formarse sobre las cosas que les interesa. Van hasta, bueno, digo, Instagram quizá no sea la mejor fuente, pero pueden ver vídeos en YouTube, etcétera. Bueno, lo pasaré todo muy rápido. Esto no hace falta que os lo cuente porque no hay mucho tiempo. Hiperespecialización, sobre todo, os quiero decir, las compañías ya no pueden contratar a 30 personas, van a contratar a coordinadores, seguramente, que van a externalizar trabajo y van a conseguir que una persona de marketing pueda subcontratar gente desde mobile acquisition, growth hacking, y les coordine un poco la tarea para seguir adelante. Los proyectos van a ser todos cortos. Bueno, yo os lo digo, supongo que estáis de acuerdo conmigo, pero si no estáis de acuerdo me lo decís. Cortos en el tiempo, muy especializados. Bueno, móvil y tecnología no hace falta que os lo diga, esto por supuesto. Internet lo hace todo mucho más pequeño y mucho más accesible. Espacios de trabajo, coworkings, etcétera, ¿no? Bueno, el cambio de paradigma, estamos ya en un cambio de paradigma. Ya no se trata de convertir a estos a independent contractors, a los temporales. Se trata de que los long term empiecen a pensar que pueden ser independent también. Aquí os digo, lo que necesitamos más que nunca es comercialización, es favorecer espacios donde se encuentren las personas, la oferta y la demanda. Los marketplaces tradicionalmente, bueno, ahora se llaman plataformas, los nuevos marketplaces, son o para encontrar las cosas más baratas o para encontrarlas mejor. Yo distingo dos tipos de marketplaces. Yo pongo los gigs en los de capital y me quedo con los de trabajo, lo que se llaman knowledge workers. Para mí la diferencia básica entre una plataforma de capital o una plataforma de trabajo es que la de capital la idea la tiene otro, en la plataforma de trabajo la idea la tiene el que está, o sea, tú estás contratando talento, ¿no? Aquí hay un porcentaje de incremento de 2013 a 2014. El incremento en las plataformas de trabajo es mucho más alto que no en las de capital. Y bueno, hay muchas, pero se necesitan muchas más. De hecho, hay hasta un fondo de inversión que se llama Samaipata, que creo que se quieren especializar en marketplaces. El otro día me comentaron una startup en Francia que está sacando un software para estandarizar marketplaces, plataformas, y sobre todo relacionadas con la sharing economy. Vivimos en un mundo que, como ahora mismo queda patente, ¿no? En las charlas que hemos tenido, pues un mundo cada vez más abierto, en el que existen infinidad de posibilidades. Yo creo que una característica del mundo actual es que se abre una enorme cantidad de posibilidades. Estamos bañados en una enorme cantidad de información, es decir, todo está abierto. El movimiento es de una velocidad extraordinaria, todo cambia con una rapidez bárbara.
Y esto tiene una parte maravillosa, que es una parte de apertura, que tiene que ver con el dinamismo de la vida. Ya lo decía el filósofo, ¿no?, Heráclito, ¿no?, todo fluye, ¿no?, que en la existencia todo fluye, el Pantarrey, es decir, que es lo propio, que haya esa fluidez y que no haya esta rigidez y estancamiento en el que probablemente durante muchos siglos hemos estado funcionando de manera muy limitada. Ahora hay una interacción extraordinaria, ¿no?, aquí mismo se percibe, ¿no?, una capacidad de relacionarse, de crear cosas nuevas, es verdaderamente tiene un lado maravilloso. Y tiene otro lado que constituye un desafío, que es que tanta movilidad tiende a arrastrarnos, ¿no?, y tiende a adentrarnos en un mundo incierto, porque realmente la incertidumbre es una característica inherente a la existencia. Ahora mismo lo veíamos en relación al trabajo. Hemos estado buscando la seguridad y hemos estado buscando la seguridad intentando fijar y estancar las cosas, tanto en el ámbito laboral como en muchos otros ámbitos, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta que eso no lo podemos hacer porque la existencia es permanente cambio, ¿no? Y eso genera algo, para mí, importante y clave. Es decir, que hemos de encontrar otras certezas. Esto me parece fundamental. Si queremos vivir en un mundo, el real, que es un mundo incierto, un mundo de cambio y de posibilidades abiertas, un mundo regido por la creatividad, por la naturalidad y por la espontaneidad, porque eso va junto, no puede haber creatividad sin espontaneidad y sin naturalidad, ¿verdad? Para que eso sea posible necesitamos una base, necesitamos un soporte. Y este soporte ya no nos lo puede dar las cosas que nos las daban antes. Es decir, antes las personas estaban soportadas por creencias muy férreas que nuestro avanzar en las perspectivas mentales pues han ido agrietando y cuestionando esas creencias que eran firmes y fijas, las estructuras que también eran muy fijas en todos los ámbitos. Ahora mismo hablábamos del trabajo, el ámbito empresarial, las seguridades, esto se está viniendo abajo. Por fortuna, diría yo, porque era un corsé al final. Las organizaciones, no solo las organizaciones laborales, en cuanto a las estructuras de orden social en general, la familia, los diferentes modos de estructurar las parejas o las maneras de convivir, todo esto está cambiando, está todo cambiando. Pero nos adentra en la realidad de la incertidumbre de la existencia, pero no podemos asumir esa incertidumbre si no hay un lugar de certeza. Y aquí viene pues la aportación que me gustaría haceros, porque es precisamente mi labor, ¿no?, a la que llevo pues muchos años dedicado, que es ese encuentro en una certeza interna, profunda, experiencial, algo de lo que estamos tremendamente necesitados. Yo creo que ahora es cuestión de vida o muerte. En la situación en la que ahora estamos, en la que las seguridades de antaño han caído, están cayendo cada vez más rápidamente, o despertamos a una certeza, o si no nos sumimos en lo que está pasando también. Por otro lado, pues la neurosis, yo diría que hay una neurosis, no solo ahora, la ha habido de siempre, yo sostengo eso, ¿no?, que el ser humano vive desde hace siglos instalado en un estado neurótico, alejado de lo que es real, pero esta neurosis, como los que nos dedicamos a esto sabemos, se está exacerbando. Cada vez hay más cuadros, y lo sabéis, de ansiedad. La ansiedad, el estrés, es algo que está cada vez más extendido. Los cuadros de depresión, bipolaridad, etcétera, son cosas que cada vez son más frecuentes, Las disfunciones mentales, fruto precisamente de una mente bombardeada extraordinariamente por posibilidades y por informaciones, a cuál más interesante y a cuál más, si eso no se puede gestionar desde un punto sólido y firme, esto nos lleva a la locura. Fijaros si ya es difícil, o era difícil, vivir en un mundo, vivir en varios mundos a la vez, que es lo que ahora pasa. Pues si no hay una posición sólida interna, pues es una pura locura. Es decir, hay personas que, y todos lo sabemos, que tienen su vida, digamos, real, entre comillas, la que tiene que ver con la materialidad, y luego tienen sus vidas virtuales en diferentes foros. Gestionar todo eso sin perderse en ello requiere un buen asentamiento, un asentamiento interno, ¿verdad? Y eso nos pide entender que la vida tiene dos tempos, y hay uno de ellos que hemos olvidado. En la vida hay dos principios y hay dos tempos. Hay un tempo que es un tempo de acción,
un tiempo de acción que está favorecido ahora, multiplicado por las posibilidades, por las condiciones tecnológicas y demás, por las capacidades mentales que se han ido desarrollando. Pero luego existe un tiempo indispensable para que la acción sea una acción realmente que nos haga florecer y que nos conduzca a esa felicidad de la que hablábamos, ¿verdad? Y eso es el tiempo de la contemplación. Es decir, necesitamos, junto a este afán impetuoso de desarrollar y de crecer y de descubrir y realizar nuevas cosas, esa dimensión emprendedora y creadora, necesitamos espacios y generar espacios de introspección, espacios de contemplación, en los cuales uno pueda ir compensando y pueda ir uno encontrando un soporte que es el soporte real, no es un soporte que haya que fabricar, es un soporte que está, que es. Es una realidad que nosotros estamos sostenidos por una energía que permite que nuestro organismo esté activo. Ahora mismo estamos aquí, los que estamos todos físicamente vivos, con un cuerpo que está respirando, un corazón que está latiendo, una sangre que está fluyendo, y no me extiendo más en las maravillas biológicas de cada organismo. Todo esto se está produciendo sostenido por algo. Hay algo que está sosteniendo todo esto. Uno está metido en su particular mundo mental, con sus posibilidades y también con las amenazas de esas posibilidades, lo que uno quiere o no quiere, pero uno desatiende habitualmente esta energía que realmente, de un modo fehaciente y experiencial, está sosteniendo algo tan real y palpable como un cuerpo físico. Ahora mismo estamos hablando. En este hablar hay una mutua comprensión. Esta comprensión es todo un operativo extraordinariamente complejo que se está produciendo y está sostenido por un principio, al que me gusta denominar como conciencia. Existe detrás de nuestros procesos mentales inteligentes un sostén también que está permitiendo eso, que podemos calificar o denominar como conciencia. Es decir, que existe un fundamento que da consistencia a todas aquellas acciones que emprendemos. También sucede en el terreno afectivo. Las cosas que sentimos y estamos constantemente sintiendo están sostenidas y están surgiendo de un trasfondo del cual no somos conscientes. La persona que es capaz de tener espacios para reconocer esa profundidad de la cual emerge toda acción que acomete, sea una acción en un plano de emprendeduría, sea una acción en un plano artístico o en un plano afectivo, o sea una acción meramente de comprensión y de entendimiento de las cosas o intelectual, si hay esa conciencia, si hay esa conciencia de fondo, esto redimensiona nuestra capacidad precisamente de crear, porque hay un lugar desde el cual uno está tranquilo. Es difícil crear cuando uno está ansioso, es difícil de crear cuando uno está deprimido, es difícil de crear cuando uno está inquieto o está acosado por malestares diversos, cuando uno no vive plenamente y feliz. No es difícil, no, perdóname, es imposible. Es imposible. La verdadera creación requiere una total desnudez. Y solo se produce el acto creativo. Luego es verdad que hay personas creativas que luego están muy atormentadas el resto de su día, pero en el momento creativo tiene que haber la capacidad de soltar todo eso, la capacidad de estar en una pura desnudez, no acosado por todas las tensiones y preocupaciones habituales. Yo estoy convencido, y de hecho a eso me dedico, que es posible favorecer y entender procesos que nos ayuden a este encuentro interno y con la base y con el fundamento de lo que somos, a ir encontrando un soporte esencial que está en todos, que no es algo, me gustaría que de mis palabras no quedara, no se desprendiera una aproximación clásica a lo que algunos llaman espiritualidad. A mí me gusta más hablar de naturalidad. Al final, yo enseño a la gente a practicar procesos meditativos, pero siempre fundamentados en lo que llamo la naturalidad, es decir, nada más que evidencias como las que os decía. Si tú escuchas tu propio organismo durante un momento, si tú observas tu respiración, te darás cuenta que esa respiración, con todo su poder y con toda su inagotabilidad, porque es un proceso que está omnipresente durante todo el día y durante toda una vida, está surgiendo de un lugar extraordinariamente poderoso. Os garantizo que cuando uno se presta atención a esa raíz de la cual están surgiendo los procesos físicos, empieza a encontrar un lugar de solidez y uno deja de buscar la seguridad donde no está
y por lo tanto permite lo que hablábamos al principio, que las cosas se muevan con libertad porque la seguridad la llevo dentro, la seguridad está en el fondo de lo que estoy viviendo. Del mismo modo, si nosotros somos capaces de ir despertando a que detrás de nuestros procesos mentales y emocionales existe una conciencia que se da cuenta ahora mismo. Yo estoy hablando, pero puedo darme cuenta de lo que estoy hablando, de lo que estoy pensando, de vosotros que estáis ahí. Y todo eso es posible porque hay una conciencia que, obvio habitualmente, una conciencia de la cual está emergiendo todas estas capacidades. En la medida en que yo estoy colocado en esta conciencia, estas capacidades funcionan de un modo mucho más fluido, suelto, natural y libre, ¿verdad? Estos procesos, y es a lo que os quiero animar e invitar, procesos de corte meditativo, pueden ayudaros inmensamente a que vuestras capacidades y talentos puedan ser desarrollados más y más. Porque el proceso meditativo, bien entendido, no conduce meramente a una tranquilización. Mucha gente se acerca a la meditación porque se siente agobiada, estresada y quiere estar tranquila. Este no es el objeto de una verdadera meditación. Una verdadera meditación apunta a lo que es el fondo y la verdad de las cosas. Y por tanto nos acerca, insisto, a ese fundamento que no es solo un fundamento, sino que también es un potencial extraordinario, fuente de todo el talento. Las personas que se conocen más a sí mismas empiezan a descubrir, y hablábamos, ¿verdad?, de riqueza al principio, empiezan a descubrir, y creedme que es así, si queréis, claro, que toda la riqueza que tanto buscamos fuera, os garantizo por mi propia experiencia que está toda esa y mucho más de la que imaginamos en estas profundidades internas. Ahí vamos a encontrar esa felicidad tan anhelada, ahí vamos a encontrar esa potencia, esa seguridad que estamos buscando a través de cosas externas. Ahí vamos a encontrar esa verdad y ese conocimiento que estamos buscando a través de la información. En lo interno es donde se halla la mayor de las riquezas y entonces lo externo no se convierte en un lugar, en un campo de batalla donde yo tengo que buscar del modo que sea enriquecerme, tener, obtener y conseguir, sino que se convierte en un territorio extraordinario para crear, para celebrar, para extender, para compartir, para jugar, para gozar, para descubrir, para sacar todo el talento que llevamos dentro. Cuando uno va acercándose a eso se da cuenta que el verdadero sentido de nuestras particulares existencias es el pleno, total y completo florecimiento de toda esta riqueza que llevamos dentro. Simplemente, estoy fuera de tiempo, pues eso, animaros a que iniciéis, si no lo habéis hecho, un proceso de autoconocimiento, un proceso meditativo que os va a favorecer enormemente en cualquiera que sea vuestra labor y vuestra inquietud. Pues nada, muchas gracias. Y ahora vamos a seguir la conversación con Pía Mazuela, de Smart Ibérica, y vamos a hablar de los retos. Hemos estado hablando de robotización, de plataformas, la oportunidad de conectar con nosotros mismos. Sube Pía y vamos a ver qué retos nos presenta esto y cómo podemos responder a ellos desde un punto de vista de trabajo, desde un punto de vista de regulación. Bueno, buenos días, muchas gracias a todos. Me habéis ayudado muchísimo porque casi que lo habéis dicho todo ya, así que me habéis dejado desde el principio. Entonces, haciendo un poco de link, luego os explico lo que quería explicar, pero haciendo un poco de link con el último speech que ha hecho Antonio, mis padres hacían una peregrinación anualmente a una virgen de un pueblo de Burgos, que yo soy de Burgos, donde nos llevaron los últimos años de sus vidas, que se llamaba Virgen de las Vicisitudes y de la Paz Interior. Para que seamos, y era muy vieja, muy antigua, quiere decir que esto ya es una cosa de antaño, en la búsqueda, dijéramos, ¿no? del sitio interno. Yo he venido aquí para traer las malas noticias. Ella me ha dicho que, por favor, pongo la que pasaba aquí en el suelo y os explique mi visión del futuro laboral. Es un poco conspiranoico todo lo que explico, pero es lo que vemos y vamos a intentar desarrollarlo un poquito. En la línea un poco también para hacer un primer link con lo que Nina ha contado, yo tengo la suerte de juntarme con mucha gente joven
y cuando les explicas qué futuro quieren de sus vidas, todos, pero hablo de artistas, yo trabajo con artistas y os explico quién soy, todos dicen que quieren un trabajo fijo. Es decir, es un futuro incierto, pero además con resistencias, desafortunadamente. Eso es lo que quieren los chavales que salen de La Massana, de todos estos sitios, ¿no? Debe ser porque es, claro, lo que se les va a resistir, ¿no? Mi padre decía, vuelvo con mi familia, porque es la referencia, mi padre decía que no hay cosa peor que la autoexplotación. Cuando yo le decía, yo quiero ser libre, yo no quiero nunca he tenido un jefe yo. Llevo 25 años en el mundo laboral y siempre he sido yo la que me he pagado el sueldo, pero me acuerdo mucho cuando decía no hay cosa peor que la autoexplotación, porque bueno, pues ser freelance en este momento pues va un poquito con eso, ¿eh? Entonces, toda esta paradigma estupendo que han expuesto ellos, que tienen una contraprestación, y es que estamos viviendo en un mundo que no está preparado para eso, hay que hacer una transición y hay que pensar cómo hacerla con decencia. Yo soy Pía Mazuela, ya lo sabéis, soy una cofundadora de un proyecto que se llama Smart IB, hijo o hermano de un proyecto muy grande que había sido asociación, pero ahora es cooperativa, que se llama Smart BE. Smart es un sistema de mutualización de servicios de administración para gente que trabaja dentro del mundo, en el contexto del mundo de la cultura. Cualquier trabajador del mundo de la cultura, desde técnicos hasta artistas visuales, escénicos, de todo. Y es un proyecto piloto, es decir, perdonar, va a ser un ejemplo, creo, o está siendo un ejemplo para repensar la organización del trabajo en el ámbito del gig economy. ¿Por qué? Porque los artistas y todo el mundo que trabaja en el mundo de la cultura llevamos toda la vida haciendo el gig economy, trabajando en esto, en proyectos puntuales que son pagados puntualmente, ¿vale? Por llamarlo así, vaya. Entonces, ¿qué ha sido Smart? En realidad no teníamos esa visión, no teníamos una visión es de que solo a través de una comunidad podríamos parar el impacto, dijéramos, de la desolación versus el bienestar social, ¿ah? Es decir, lo que nosotros estamos haciendo, por una parte, es acompañar a toda esta gente en la medida que podemos dentro de la parte de la administración y, por otra parte, hacerles, en España sobre todo, que accedan a los beneficios sociales, cosa que seguramente no podrían hacer. ¿Qué características tiene, a diferencia de la señora que hace las uñas, la manicura? Se me ha ido, es igual. Sí, bueno, hay muchas similitudes, dijéramos, entre una persona que puede hacer la manicura porque es un artista, pero de similitudes porque, bueno, es una persona que quiere estar contratada. Normal, si es que esto lo pasa a todo el mundo. Tenemos que ver que tiene que ser gente con nuevas mentalidades, nuevas formas, y si son extranjeras más, porque lo que vienen aquí es precisamente a la seguridad, etcétera, etcétera. O sea que es un ejemplo que me parece que es complejo, ¿no? Pero bueno, igual de complejo que el mundo del arte, sí, ¿no? ¿Puedo poner un apunte para darnos una idea de lo que es la magnitud de lo que estamos hablando? SmartBeat, de lo que comenta Pía, de esta organización que nació en Bélgica hace ya unos años, hay 90.000 personas, si no me equivoco, Sí. que están asociadas a esta organización. Es decir, no es solo un piloto proyecto pequeño, sino que realmente es muy grande. Y en Bélgica es una organización extremadamente muy conocida. Y por otro lado, en la gig economy, también para darnos una idea de la magnitud, hay estudios que apuntan a que en 2025 450 millones de personas van a estar trabajando a través de plataformas. Esto supone un 15% de la población activa mundial. Por lo que no estamos hablando de algo marginal, sino que esto va a ser mainstream en unos pocos años. Entonces, habrá que elegir en un momento determinado qué tipo de plataformas quieres estar. Si tienes una plataforma tipo cooperativa, cooperativa es un sistema de autoempleo, a lo que iba antes. Nosotros, nuestro target es una persona que está trabajando en el mundo de la cultura y que tiene una relación de intermitencia y precariedad, ¿vale? Es la persona que no puede ser autónomo, porque no puede pagarlo. Que eso es una persona que gane por debajo de 15 o 20.000 euros al año. Entonces, bueno, imaginaos la dimensión que está cogiendo este proyecto. Este proyecto lo empezamos hace 4 años, ahora tenemos 5.000 socios y estamos poniendo el freno porque es insostenible.
¿Qué es lo que nosotros, bueno, punto. ¿Qué sucede en el mundo laboral cuando tu jefe es un algoritmo? Seguramente, y esto es lo primero que quería decir, me gustaría retomar el concepto del monstruo del vacío que ha hecho Porros esta mañana cuando hablaba del tránsito entre lo conocido y lo desconocido. Efectivamente, ahora hay muchísima gente que se está frotando las manos porque hay unas oportunidades inmensas en un vacío legal para montar empresas, como ya sabemos cuáles son, que fagotizan que no haya empleados, que no haya responsabilidad y que haya gente que esté haciendo mucho dinero a través de un algoritmo. Eso está muy bien, ¿vale? Pero no sé si estamos preparados como sociedad para tener a todo ese target de gente, que son gente que otra vez está ganando menos de 15.000 euros al año, totalmente desprotegidos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que toca ahora? Toca repensar, porque nosotros cuando montamos Smart sabíamos que esto iba a pasar. Hay un visionario cabeza en la organización de Bélgica que nos dijo esto pasa, pero lo veíamos como una nube oscura. Ahora parece que tiene más luces, ¿no? Porque se están dando muchas otras oportunidades. Pero, señores, la nube oscura está corriendo mucho más veloz de lo que pensábamos. Pensábamos que íbamos a ir mucho más poco a poco. Nosotros estamos en colapso constantemente porque está entrando gente constantemente. No damos abasto y esto ha traspasado del mundo, dijéramos directamente de lo artístico, a todos los oficios, ¿vale? Entonces, en estas necesitamos un encuentro entre una estructura social del estado de bienestar que no observa estas naturalezas de trabajo y una serie de trabajos que van a ser todos nuestros hijos, señores, y todos nuestros padres, que no van a poder aprovecharse de ello porque van a tener links. Entonces, tenemos que encontrar un sistema, entre todos, que linke esta nueva forma de economía con el estado de bienestar, el cual, desde mi punto de vista, tendríamos que hacer un esfuerzo entre todos para mantener. Porque lo siguiente que va a pasar es que quién va a pagar el estado de bienestar cuando toda esta gente esté trabajando de esta forma si no cambiamos las fórmulas para que el dinero que generemos llegue al Estado. Llegue al Estado para que podamos tener una seguridad mínima. Bueno, o sea, los dos bloques son trabajadores en precario, que yo conozco mucho, o sea, es decir, todos los socios de nuestra estos son trabajadores en precario, y una seguridad social que está solo observada y pensada y diseñada para gente que esté trabajando en cuenta ajena, ¿vale? Entonces, este es, desde mi punto de vista, el gran reto. Le he dicho a Alicia que viniera porque me iba a olvidar de muchas cosas y está haciendo pero es como un apoyo moral. Este es el gran reto. El gran reto es, o sea, ya amén de que dijéramos quién es tu jefe, que si detrás hay una economía, dijéramos, hiperliberalista o hiperliberal que se va a apoderar de los vacíos y que va a establecer nuevas formas de relación con el trabajo. Todo esto es una parte. A mí lo que me da miedo es qué va a pasar, es que simplificando, qué va a pasar con la vida laboral de mi hijo, que es artista encima, el pobre, y tiene muy poca edad. Es que o nuestra generación que estamos empezando a estar sensibilizados con este problema, le ponemos un remedio o, digamos, tenemos miles de literatura y miles de cine, de películas que ya nos explica cuál va a ser el futuro, ¿no? O sea, tenemos que empezar a trabajar en ello ya, a través de, desde mi punto de vista, un nuevo contrato social, que es una cosa muy, muy, muy trabajosa. Y perdona, disculpa, no, era para acabar, para concluir, es decir, ¿cuál es la llamada a la acción en todo esto? ¿Qué podemos hacer nosotros, aquí personas individuales, para intentar seguir manteniendo el estado del bienestar, aunque sea en otra forma, en otro contrato social? No lo sé, yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos y repensar esta sociedad. Pasa por un nuevo contrato social, no os lo estoy diciendo yo, lo está diciendo ya todo el mundo, lo habréis oído 1000 veces, alguien tiene que liderarlo, y esto es el final, pero yo antes quería hablar de otras cosas. Hablaremos de quién tiene que liderar esto y en manos de quién lo dejamos, porque ya sabéis que en manos de quién lo dejemos va a ser de una forma o será de otra. Nuestra propuesta, que es una propuesta flexible y es una propuesta puntual para lo que está sucediendo ahora, mañana no sabremos qué es, pero queremos tener una organización lo suficientemente flexible para que puedan ocurrir cosas. Nuestra propuesta es trabajar en comunidad.
trabajar no solo interconectados, sino realmente en comunidad. Hacernos fuerte, como decíamos en las trincheras, ¿vale? Con mucho vino y hacernos fuerte. Que lo que pase alrededor, dijéramos, no nos debilite en todos los sentidos, no económicamente, porque otra cosa que va a pasar es que vamos a tener que repensar la relación que tenemos con el dinero y también la relación que tiene, dijéramos, el ser en esta sociedad con el trabajo. Es decir, el día de mañana nuestros hijos van a trabajar un 25% de su tiempo, ¿qué va a pasar con el otro 25%? ¿Vas a ser mejor o peor persona, más o menos empoderado, más o menos idiota, si trabajas 25% nada más? Es que no va a haber otras oportunidades. Todo esto yo creo que habría que cambiar, empezar a cambiarlo y estar un poquito más sensibles en este sentido. Yo he escrito aquí un par de cosas. Pregunta si quieres. Porque... Sí, no, si acaso sería la invitación de que ahora vamos acabando, vamos concluyendo y los 4 speakers van a estar afuera para poder responder a vuestras preguntas ahora y poder tener un diálogo cercano con ellos. ¿Quieres añadir algo más? Sí, quiero realmente poner encima de la mesa, porque me han pedido que lo haga así, me han dicho cierra, explica y pregunta o propon. Y yo lo que diría es, hay que remangarse para realmente repensar esto. Hay que remangarse para un nuevo contrato social, no podemos dejarlos en manos de los que están encallándolo todo, tendremos que pensar los que estamos aquí, que tenemos ganas de pensar en una nueva sociedad, ¿quién lo va a abordar? De acuerdo, muchas gracias, Pía. No era para acabar con la nota trágica, pero sí con la nota de tenemos que reflexionar. Hay muchas oportunidades de las que hemos estado hablando primeros paneles y con este acabamos con la nota de reflexión. Y a mí me gustaría acabar con una cita de Isaac Asimov, que era un bioquímico, pero más conocido sobre todo por lo que eran sus novelas de ciencia ficción, y decía que la ciencia gana en conocimiento más rápido que la sociedad en sabiduría. Y era lo que a él le parecía triste de escribir sobre el futuro del mundo que le rodeaba a él. Y esta es la invitación de ver qué es lo que podemos hacer nosotros para incrementar en esta sabiduría, para ir más rápido, para activar lo que es la inteligencia colectiva y buscar estas soluciones que nos estaba solicitando Pía haciendo la llamada. ¿Seremos capaces de responder a los retos? ¿Seremos capaces de aprovechar las oportunidades? Durante este WeShare Fest os invitamos a replanteárnoslo todo, no solo el futuro del trabajo, sino también vamos a estar hablando de educación, de desarrollo personal, desarrollo de las organizaciones para poder llegar a este cambio que queremos.